el punto siguiente a analizar es justamente otro modelo que sería la matriz BCG, ¿sí? Para determinar justamente nuestro producto estrella o el producto estrella de nuestro emprendimiento, es esta matriz muy quizás eficiente a la hora de determinar el producto estrella, que nos permite la identificación justamente de la diferenciación de nuestro producto en relación con lo demás que se encuentra básicamente dentro de un mercado. Esta matriz de Boston Consulting Group fue creada en 1968 por Bruce Henderson, que sería el fundador de esa consultora, y en primer momento se justamente ideó para ayudar a las empresas a analizar el ciclo de vida de los productos, que era justamente lo que una de sus compañeras me consultaba hoy, ¿sí? Pero con el tiempo se empezó a aplicar no solamente a productos, sino también a servicios y a unidades de negocios por igual. Entonces, la matriz BCG en particular clasifica los productos de la empresa en 4 categorías, en 4 grandes categorías. En este caso, vamos a ver cómo funciona la matriz en sí. ¿Sí? En este caso, sería estrella, signo de interrogación, vaca y perro. ¿Qué es específicamente esto? Vamos a ver con detenimiento. Vacas serían los líderes dentro del mercado. Por eso dice aquí que sería el líder del mercado sin una perspectiva de crecimiento. Es decir, invertir los recursos justos para mantener los productos, ¿sí? Y que sigan dando leche, es decir, generando ganancias para la empresa, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué hace el producto vaca? Es un líder dentro del mercado que nos genera ganancias, ¿sí? Que nosotros dijimos que lo que buscamos justamente con todo emprendimiento es básicamente la generación de ganancias. Estrella, o al hablar específicamente de ella, que es justamente donde nos detenemos, serían los productos con potencial para convertirse en los próximos líderes de mercado, ¿sí? En este caso dice que invertir recursos hoy para que se conviertan en las vacas justamente del mañana, ¿sí? Si la estrella se queda obsoleta, entonces puede convertirse en perro, ¿sí? Vamos a ver qué básicamente son los perros. Los perros son los que no terminan de despegar ni se espera que lo hagan, dice. Entonces, básicamente sería la cuota de participación débil en un mercado de bajo crecimiento. Es decir, se ha invertido recursos de los que no hay retorno, ¿sí? Y sería básicamente un candidato para la desinversión, ¿sí? Es decir, en algunos casos a estos productos se los deja morir. Esto pasa con algunos productos siempre dentro del mercado que en algún momento nosotros vemos básicamente en un momento en particular, vemos y decimos, qué raro que ese producto desapareció siendo que para mí era bueno. Bueno, ese tipo de productos son los productos perros. Es decir, que en un momento en particular se ven y después terminan justamente porque no tuvieron el impacto deseado dentro de un mercado, y siempre es también determinación empresarial dejar justamente ese producto de lado y no seguir con la inversión, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Y hablamos específicamente también del signo de interrogación, que en este caso serían los productos o servicios que suponen un auténtico dilema para la empresa sobre cómo evolucionarán. En este caso sería una baja participación en un mercado que quizás puede ser de muy rápido crecimiento. Entonces vale la pena invertir recursos y de tener potencial se puede convertir o en un producto estrella, es decir, que puede llegar a convertirse en algún momento también en un producto vaca, o puede convertirse también en un producto perro, es decir, extinguirse o posicionarse correctamente dentro de un mercado, que es lo que justamente buscamos, ¿sí? Entonces, básicamente lo interesante de esta matriz es que justamente nos recomienda una estrategia a seguir para cada uno de los cuadrantes en particular, y la estrategia siempre va a variar desde conservar o mantener un producto o servicio, siempre pasando por eliminarlo o bien dedicarle toda la atención
invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo para hacerlo rentable y duradero. Siempre entonces esto va a ir dependiendo justamente de la tasa de crecimiento, ¿sí?, del producto y de cuál es la cuota de participación que tiene dentro de un mercado, es decir, cuál es la proyección que tiene específicamente ese producto o ese servicio. Ahora vamos a hablar un poco de la competitividad. Siempre escuchamos hablar de competitividad, pero es importante analizar a qué nos referimos con competitividad y por sobre todo qué agentes interactúan para que ella pueda ser posible, ¿sí? Entonces, al hablar de competitividad, hablamos de la capacidad de una persona o de una organización para desarrollar justamente esas ventajas competitivas con respecto a los competidores y obtener así una posición destacada en su entorno. ¿Cómo yo soy competitivo? Bueno, si hablamos del ámbito personal, es capacitándome. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, en vez de ver redes sociales, puedo leer un libro, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, la inversión que yo pueda dar en mí para llegar a ser competitiva dentro de un mercado. Entonces, hablamos en el mismo aspecto de una empresa. Yo no porque tenga una empresa debo dejar que la misma fluya. No, yo debo seguir justamente inyectando en esa empresa conocimientos, porque eso es lo que a mí me va a permitir generar esa ventaja competitiva, ¿sí? Justamente acá, como nos dice Olivia, dar clases con la profe es una inversión en mí. Tal cual, yo estoy invirtiendo en mí, ¿sí? Estoy potenciando mis conocimientos para posteriormente poder implementar esos conocimientos en algún lugar en particular, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes inviertan en ustedes, eso genera en que ustedes sean o se proyecten a ser competitivos dentro del segmento o en el sector, ¿sí?, en el cual nosotros nos estamos desempeñando. Y Alex dice el mejor servicio. Claro, totalmente. Siempre yo proyecto a eso. Por eso es que yo también en las clases trato siempre de hablarles no solo del entorno empresarial, sino la importancia de ustedes y de trabajar sobre todo en ustedes, ¿verdad? Porque yo creo que solamente siendo buenas personas, yo creo que ahí proyectamos esa imagen al exterior, ¿verdad? Entonces, es muy importante trabajar en nosotros y proyectar eso a lo que buscamos, ¿verdad? Yo creo que primero tenemos que ser grandes personas para posteriormente trabajar en los otros entornos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Trabajen siempre en ustedes mismos. Eso es un consejo que les doy a ustedes. Yo creo que si crecemos como persona, todo lo demás viene después, ¿verdad? Es esa proyección que nosotros generamos dentro de un entorno. Entonces, la competitividad justamente se basa en la habilidad, en los recursos, puede ser también en la tecnología o en atributos que hacen superior al que las posee. Claro, si yo tengo conocimientos, yo puedo implementar esos conocimientos en algún momento, ¿sí? Obviamente yo no puedo implementar algo que yo desconozco. Por eso es que también en algunas ocasiones justamente vemos que muchas personas fracasan justamente en sus emprendimientos. ¿Por qué? Porque justamente estamos quizás incursionando en un mundo que desconocemos. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. Entonces, se trata de un concepto relativo en donde se compara el rendimiento de una persona u organización en relación con otras. No obstante, lo anterior, cabe mencionar también que no existe una definición única de competitividad, ¿sí?, existiendo varias interpretaciones y formas de medición que depende siempre del contexto que se analice, si es empresarial, si es deportivo, si es lo relacionado también a la competitividad en las relaciones internacionales, en cómo nosotros somos o no un país competitivo, si tenemos o no ventajas competitivas, qué características tenemos. Entonces, la competitividad siempre va a depender mucho del sector o del contexto en el cual se desarrolla. Por eso es importante también tener en cuenta y estudiar a veces segmentos que no son relacionados a mi rubro, pero que sí me pueden dar o generar un impacto positivo, ¿sí? Entonces, al hablar de la competitividad empresarial en particular,
es cuando se aplica el concepto en el ámbito empresarial y se entiende como una empresa competitiva cuando es capaz justamente de obtener una rentabilidad superior a todos sus competidores. Entonces, la competitividad empresarial puede basarse en precio y también en otras variables, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de precios, serían que la empresa es capaz de ofrecer productos a un menor precio que sus competidores sin reducir su margen de utilidad o ganancia. Esta competitividad se basa entonces en menores costos de producción, gracias a que puede ser que tenga una mayor tecnología o que tenga factores de producción mucho más productivos o que tenga una buena organización, ¿sí? Lo que me permite justamente que la empresa pueda reducir básicamente sus precios, ¿sí? Y a fin de obtener esa reducción de precios, se mantenga justamente en el mercado con un margen atractivo sobre la venta, es decir, que genere utilidad. Y al hablar de otros factores que pueden ser distintos al precio, es capaz quizás de cobrar un mayor precio que sus competidores y así aumentar sus ganancias relativas. Este tipo de competitividad se basa en la capacidad de ofrecer una mayor calidad y una mejor imagen y una logística más desarrollada. Pueden ser otros factores. Es decir, quizás puede ser un poco más caro mi producto, pero le puede dar algo diferente a ese consumidor. Entonces, para desarrollar justamente la competitividad de la empresa, se necesita de directivos que tengan mucho dinamismo, que tengan una visión de futuro, que sean abiertos a los cambios, tanto tecnológicos como también yo siempre digo, y cuando suelo trabajar con las empresas, siempre les digo eso, que si un líder no tiene una visión de futuro, es difícil que la organización en sí evolucione. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos innovar en cuanto a los cambios que se presentan en el entorno. Podemos estar bien hoy, podemos decir que hoy estamos innovando y en 3 días nosotros podemos llegar a ser obsoletos. ¿Está bien? Entonces, esa innovación debe ser constante. La estructuración debe necesariamente ser constante. Bueno, y aquí vamos a analizar también específicamente algo súper importante, que es justamente la escalabilidad de los modelos de negocios, que se aplica justamente dentro del mundo empresarial. Al hablar del uso intensivo de las TICs o de las tecnologías de información y comunicación, como dice el material, por parte de las empresas, siempre genera modelos de negocios escalables, ¿sí? Entendiendo esta idea de negocios como un potencial de expansión o de la adaptación justamente de esos productos o servicios a mercados internacionales capaces siempre de generar mayores beneficios sin aumentar los costos de forma lineal. Incluso si no estás listo para crecer en este momento, hay cosas que puedes hacer justamente para preparar un crecimiento y un éxito escalable. Es decir, construir por sobre todo una base sólida y enfocarte en las soluciones escalables y planificar en forma estratégica. Cuando nosotros hablamos de planificación estratégica, no está contemplado dentro del taller, pero sí hablamos de una planificación a largo plazo. ¿Está bien? Entonces, por eso hablamos de estratégica, es decir, mirar al futuro, ¿sí? Básicamente un ejemplo de empresas con estas características son, por ejemplo, los startups o las empresas emergentes en particular. Este tipo de empresas consiguen mediante la utilización de la tecnología crecer en forma rápida y continua, siempre manteniendo sus estructuras flexibles, adaptables en situaciones de desarrollo del mercado y con costos relativamente bajos. ¿Cuál es la relación justamente de estos startups con la escalabilidad? Bueno, para empezar, deberíamos entender que escalabilidad es un punto de partida, ¿sí? Como una vía indispensable para todos los emprendedores que comienzan con una empresa nueva, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las startups? Básicamente basan su negocio y comercialización o sus productos o servicios a través de un uso intensivo de las TICs, o sea, de las tecnologías de información y comunicación, y a la vez trabajan con un modelo de negocios estables, el cual le permiten por sobre todo un crecimiento rápido y sostenible, es decir, que se mantiene en el tiempo, ¿sí? Este entonces es un fuerte componente tecnológico, les permite poder escalar su negocio de forma ágil y rápida, ¿sí? Es entonces por todo esto que las startups tienen una gran
o tienen un gran potencial con respecto a la escalabilidad. Y esto se debe a que se desarrollan generalmente modelos de negocios innovadores y operan a costos inferiores a lo de las empresas tradicionales. Además, su principal objetivo es crecer rápidamente y operar de forma general con un organigrama horizontal que les permite adaptarse justamente en todo momento al continuo crecimiento que puede darse dentro de un contexto en particular. Y ahora vamos a analizar la técnica Scamper, que desde mi perspectiva es una técnica sumamente interesante, por sobre todo por la estructura que tiene, ¿sí? Es una técnica de creatividad e innovación, básicamente, que toma su nombre con las iniciales de las 7 palabras que aparecen en su nombre en particular, ¿sí? Que sería la S de sustituir, la C de combinar, la A de adaptar, la M de modificar, la P de poner en otros usos o proponer el uso de ese producto o servicio en otros aspectos o en otros contextos, la E de eliminar y la R de reordenar. Esta técnica de creatividad, ¿sí? Nace con Everly a partir del listado de verificación desarrollada justamente por Alex Osborne, que es inventor justamente de la lluvia de ideas o de la técnica que estamos estudiando, ¿sí? Se tuviera entonces que definirla con nuestras palabras, Scamper sería una técnica justamente de lluvia de ideas, ¿sí? Encadenados y complementados con una serie de preguntas que nos reorganiza quizás justamente la creatividad, que es lo que buscamos. La creatividad nace justamente en el pensamiento, en la modificación de ese pensamiento, ¿sí? Entonces la puesta en práctica es muy sencilla y comienza justamente con identificar un producto, una marca o un servicio para, eh, o con el objetivo específicamente de mejorarlo o de rediseñarlo. Entonces, una vez que tenemos el objetivo localizado, el siguiente paso es buscar las opciones que tenemos para mejorar ese producto en particular, ¿sí? Básicamente por ello nos hacemos ciertas preguntas acompañadas justamente de sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otros usos, eliminar y reordenar, ¿sí? A partir de aquí, entonces, con cada pregunta aplicaremos una técnica de lluvia de ideas para obtener, valga la redundancia, las ideas, ¿sí? Entonces, esto nos permite enfocarnos justamente en las búsquedas de soluciones, definirlas mejor y por sobre todo darles a nuestro cerebro la opción de que no se bloquee en el proceso y tener varias alternativas de mejoras, ¿sí? Entonces es muy importante la implementación del método Scamper en particular como una lluvia de ideas y no juzgar las ideas hasta una segunda fase del filtro, ya que de lo contrario se puede paralizar el proceso de innovación. Es decir, todas las ideas deben ser válidas, ¿sí? Esta técnica entonces es muy utilizada en las empresas para mejorar los productos, marcas, servicios, ya que están en el mercado y lo que se conoce justamente, quizás necesiten solamente un rediseño, ¿sí? Entonces es muy útil si tenemos de base para un análisis de mercado o de usuario sobre el cual necesitamos trabajar, ya que pueden hacerse pequeños cambios y pueden tener soluciones muy significativas que mejoren por sobre todo la calidad, percepción y lo más importante, que sería la experiencia que gana el usuario al comprar nuestro producto o nuestro servicio, ¿sí? En este caso en particular, un ejemplo de éxito de la aplicación es Coca-Cola, que gracias a esta técnica cambió la composición de la bebida y la comunicación del uso de la misma y la estrategia en los puntos de venta, llegando así a un público mucho más amplio e incrementando justamente lo que busca toda empresa, que sería el beneficio o la utilidad. Igualmente, entonces, la organización puede implementar programas de entrenamiento creativos para cada uno de los funcionarios o para el talento humano de esa empresa, y todos son sistemas de recolección de ideas justamente para transformar la creatividad en innovación técnica. Entonces, esto es sumamente importante, es un método súper fácil quizás de implementar,
pero que sí lleva cierto tiempo y sobre todo también lleva mucha energía del equipo humano, ¿sí? Y a la innovación en los emprendimientos sería ya un tema súper importante también de tocar y que me parecería también importante que puedan leer mucho más sobre él, ya que es, creo, el punto de partida. Entonces, un emprendimiento debe tener la capacidad de absorción, que es la capacidad de reconocer, asimilar y utilizar justamente, ¿sí?, los nuevos conocimientos, mucho más cuando existen nuevos escenarios que nos tocan vivir, desconocidos por otros y de forma repentina, como es el ejemplo clásico que estamos viviendo ahora en pandemia, ¿sí? Entonces, la innovación se puede originar en base a la resolución de una necesidad insatisfecha o tomando esta necesidad se procede a ampliar quizás o a implementar una innovación técnica en la fábrica, es decir, que el cliente pueda apreciar justamente esa innovación, ¿sí? Y que esa innovación sea continua por sobre todo, ¿sí? Entonces, ante un descubrimiento científico se diseña una innovación técnica que procede justamente a fabricar posteriormente para poder comercializar. Un ejemplo continuo, vamos a anotar aquí, que sería Toyota, que es el modelo de innovación técnica. Este fabricante japonés de automóviles consiste en otorgar a sus empleados premios, herramientas para resolver problemas cuando ocurren y que compartan con la gerencia las soluciones encontradas. Los cambios en la gestión e innovación técnica han dado como resultado un flujo continuo de pequeños incrementos de productividad y eficiencia. Toyota entonces se convirtió en uno de los fabricantes de automóviles más exitosos del mundo y la gestión de innovación técnica de Toyota justamente se basa en dos grandes principios que sería el de mejora continua. En este caso, todos los empleados están involucrados en una innovación técnica, ¿sí? Es decir, desde todos los directivos hasta específicamente los trabajadores de la parte operativa, ¿sí? Ir y ver. Dice, para comprender realmente la situación, se debe ir hasta un lugar real donde ocurren las cosas y pueden ser la fábrica o una sala de ventas. Significa ir y ver cuál es el comportamiento o la situación real que se da en ese contexto, ¿sí? Y dice Facebook, inicialmente Facebook no tenía nada interesante en el aspecto técnico, luego comenzó a tener millones de usuarios y tuvo que escalar para ir volviéndose interesante o ser justamente un líder en innovación técnica, ¿sí? Por ejemplo, estas innovaciones serían cómo procesar tantos datos, cómo llegar a múltiples partes del mundo, cómo optimizar el almacenamiento de tantas fotos. Entonces, es un contexto muy modificable que conforme se van dando y se va proyectando, siempre se va a tener que innovar técnicamente, ¿sí? Y al hablar de Google en particular, es un ejemplo porque esta es una empresa de innovación técnica, que es un fenómeno mucho más raro. Esta compañía empezó como consecuencia de un trabajo de investigación. En términos generales, el documento de investigación describía una innovación técnica en la búsqueda de datos que hizo que se volvieran obsoletos todos los demás enfoques de búsqueda. Es decir, básicamente presentaron lo que busca el mercado, que es una innovación, ¿sí?